de confianza vamos a tocar un tema que para todas las mujeres y también para los hombres va a ser muy útil, porque estamos con Elizabeth Chong, ginecóloga, para conversar sobre los métodos conceptivos, que es tan importante estar allí, ¿no? Sí, muy importante, así que muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, gracias. Llegando de vacaciones, ¿cierto? Llegando de Se vacaciones. nota, No, sí, un bronceado poquito fascinante. bronceado fascinante. Qué rico. Cara de descanso tiene aparte. Ay, A ver, pastillas anticonceptivas, píldoras anticonceptivas, las conocemos de muchos nombres, pero ¿qué tan eficaces son y cuáles son las medidas precautorias que tenemos que tener con ellas? Ya. Bueno, con respecto a los métodos anticonceptivos, estos que son las pastillas, digamos específicamente, son métodos anticonceptivos muy seguros, pero siempre y cuando los utilicemos bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede variar tanto su efectividad dependiendo si tenemos un uso típico, que se llama, o un uso perfecto. Y en verdad el uso perfecto es muy difícil, en fondo es poca la gente que lo usa tal cual como debiese hacerse, ¿ya? Y ahí en ese caso, si lo hacemos perfectamente, podemos tener menos de 3 embarazos, digamos, al año, si lo vemos en 1000 parejas, ¿ya? A diferencia de si es que no lo hacemos tan bien, ya no lo tomamos, digamos, en las horas que corresponden, si no somos muy ordenadas, podemos tener una falla incluso un 7 a 8%. La píldora anticonceptiva se tiene que tomar el día indicado, a la hora indicada. Sí, No no debiese ser así nomás. O sea, ojalá seamos súper rigurosos y ordenados en tomarlo siempre, todos los días, a la misma hora. Ahora, sí hay ventanas, digamos, de seguridad que se llama, o sea, hay momentos horas que podemos pasarnos y no alterar la efectividad. Eso sucede. Por ejemplo, Sí. ¿qué pasa a las mujeres que se olvidan y dicen, bueno, no, me olvidé tomarla hoy, me voy a tomar en la noche 2 juntas? Ya. ¿Eso se puede hacer o no? Sí, esa es la recomendación. O sea, si a mí se me olvida una pastilla anticonceptiva, tengo que tomarme la que se me olvidó y si es que ya me corresponde la siguiente, me tengo que tomar las dos. ¿Ya? ¿Pero espero juntarlas entonces? No hay que esperar juntarlas. La recomendación es tomarse lo antes posible la pastilla que se me olvidó. Ok, perfecto. ¿Ya? Ahora, como te decía, la ventana de seguridad, por ejemplo, una pastilla anticonceptiva combinada, ya podemos olvidarnos en términos generales 12 horas, incluso hay algunas que hasta un día podemos olvidarnos y no alterar la efectividad, ¿ya? Pero así como norma general, yo les digo siempre como para tener súper en mente y no olvidarnos y no cometer errores, en general yo les digo, mira, si te olvidas más de 12 horas, mejor usar preservativos 7 días después. Ah, perfecto. ¿Ya? Ahora, si es que me olvido menos de 12 horas, tranquila, no hay problema, te tomas la pastilla apenas se te olvidó y no va a haber ningún problema, no hay riesgo. Doctora Chong, le propongo lo siguiente a todo nuestro público también a través del WhatsApp más 569-9407-0107 que se comuniquen. Abrimos la plataforma del Buenos Días a Todos para que sea el consultorio de la doctora Chong. ¿Qué le parece? Súper, Sin bono de por medio. Eso, aprovechemos. Porque hay muchos mitos y verdades, muchas Demasiado. dudas. Ahí la Yami plantea una que es muy recurrente. Yo creo que tú tienes más como... Sí, la verdad es que hay muchos mitos y realidades sobre esto, porque muchas mujeres dicen, yo no tomo pastillas anticonceptivas porque engordan. También una pregunta muy frecuente a la hora de elegir el método anticonceptivo. Siempre está esto, ¿me va a hacer engordar? Y la verdad es que no, ¿ya? No hay evidencia que muestre que aumente el método anticonceptivo de por sí de peso, ¿ya? Pero hay sí pastillas anticonceptivas para cada tipo de mujer, por eso es importante ir al médico. Por supuesto, hay alguna, exacto. O sea, nunca iniciar un método anticonceptivo sola. Siempre, ojalá, utilizar, ¿cierto? Siempre una buena consejería anticonceptiva para decidir realmente qué es lo mejor para ti. Ahora, si uno quiere hacer algo rápido, en el fondo, sin mucha consulta ni nada, claro que se puede iniciar, por ejemplo, siempre los métodos de barrera. Eso no es problema, eso no Doctora necesitamos una consulta. Mira, tengo una aplicación acá que va a permitir que se gire. Mire, muéstrame ahí a la doctora Chong, pues voy a hablar a la aplicación. Mira, doctora, necesitamos a girar. Ah, Ahí está. bien. Mira. Ya, ¿Verdad o Ahí mito? está, ¿verdad Ya, o mito? súper. A ver. Ahí está. ¿Se cae el pelo con las pastillas anticonceptivas? No, mito. Mira, Mito. mito. Definitivamente mito. Explíquenos, es que lo va a girar acá. Ya. Tiene un botón No, de- las pastillas anticonceptivas en el fondo no hacen que se caiga el pelo, ¿ya? Ahora, de hecho, hay algunas mujeres que nos van a beneficiar el uso de algunos anticonceptivos, así que no, totalmente. Cuando yo iba al colegio, mito. mis compañeras decían, no, si usted muelen las pastillas anticonceptivas y se las echan en el pelo y le va a Le echa, servir. no, se le echa el shampoo o el Sí. acondicionador. Ah, es ¿Eso verdad, es sí, mito? sí. ¿verdad? Sí, o sea, no tiene un efecto
como directo de usar anticonceptivos, no es algo que uno utilice, digamos, no es la recomendación que uno diga, ya sí, si uno va al dermatólogo que se me cae el pelo, usa pastillas anticonceptivas para... No. Ahora, entendiendo pero eso... es algo que se usaba mucho, así como parte de... yo escuchaba mucho eso. Doc, la vamos a invitar nuevamente a girar para que pueda... Yo la giro. Gira de es simple de girar. Está bien, yo la giro, tranquila. ¿Verdad o mito? ¿Sale más acné con las pastillas anticonceptivas? Ya, ahí también es un mito, ¿ya? Porque las pastillas anticonceptivas, por el contrario, hay muchas formulaciones que nos van a ayudar a mejorar la piel, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque disminuye la grasitud, ¿ya? Entonces, de esta forma tenemos menos, ¿cierto?, acné. Así que no, hay algunos anticonceptivos que nos ayudan, pero totalmente a controlar eso. Mito, entonces. Así que mito. Eso es un mito, entonces, porque significa que, que hay personas que pueden seguir tomando anticonceptivos aunque estén sin relaciones, porque les ayudan en el acné en este caso. Sí, no, hay muchas mujeres, de hecho, que inician los anticonceptivos no para cuidarse, sino que lo usan porque necesitan, por ejemplo, controlar el acné, otras porque tienen mucho dolor en la menstruación, ¿cierto? Otras porque, en fondo, quieren tener menos sangrado. ¿Ya? Entonces, sí, totalmente. Los métodos anticonceptivos tienen muchos efectos que son no anticonceptivos. Perfecto. Entonces, en ese sentido, también nos ayudan otras cosas. Nos giramos de nuevo. Espera, aprieta el botón, Eduardo, aprieta el botón. Botón, chiqui. Gracias. Dice, subo de peso con las pastillas anticonceptivas. Muy frecuente. Ya lo conversamos. Ya lo conversamos, ¿cierto? Mito. ¿Ya? Ahora yo quiero decirle es un mito porque yo no tomo y subo de peso. Además, tenemos que considerar que las mujeres vamos cambiando mucho nuestro metabolismo a lo largo de los años. Entonces puede ser que a lo mejor antes no me hacía subir de peso, pero después, mayor edad, me vaya haciendo algunos cambios a nivel del peso. Y otra cosa que yo siempre les digo, y que no sé si ustedes están de acuerdo, por ejemplo, las mujeres en general inician los anticonceptivos cuando parten una relación. Y cuando uno parte una relación, generalmente comes más, ¿cierto? Tienes más panoramas donde uno chantea un poquito más. Entonces, de repente, uno sube de peso por eso, ¿no? Por la pastilla. Claro. Entonces, de repente hay que ver si hay otros factores que nos puedan estar haciendo aumentar de peso y no pensar que inmediatamente es la pastilla. Vamos a girarnos entonces con otro mito o realidad. ¿Qué dice? Y dice así. ¿Todavía no está? ¿Sí? Sí. ¿Da lo mismo? Perdón, da lo mismo si no me tomo la pastilla durante todo un día. Ya, no da lo mismo, por supuesto. Yo siempre les voy a recomendar que ojalá sean súper rigurosas y ordenadas en la toma de los anticonceptivos, porque como yo les comentaba, el uso perfecto va a permitir una mejor efectividad, obviamente, que el uso típico. Entonces, por supuesto que siempre seamos súper rigurosas y pongamos una alarma para tomarnos siempre la pastilla a la misma hora. Pero si es que tenemos un olvido por X motivo, recuerden que, como regla general, 12 horas, si pasan más de 12 horas, sí usar preservativo los 7 días siguientes, y si es que no, pasa menos de 12 horas, tranquilas, no va a pasar nada, tómense la pastilla apenas se acuerden. Oiga, están llegando varias preguntas a través del WhatsApp que lo vamos a reiterar, más 569-9407-0107, y esto nos llega por audio, así que mucha atención, escuchemos. A ver. A todos en el panel, me encanta el programa. Tengo una consulta para la doctora. El otro día me traspapelé, me olvidé y me tomé 2 pastillas seguidas el mismo día. ¿Eso puede tener alguna contraindicación? Por favor, ¿me puede orientar? Gracias. Gracias. 2, 3, 4, ¿cuál es el número? ¿Hasta cuándo? No, incluso cuando uno quiere hacer anticoncepción de emergencia, uno puede tomar muchas pastillas anticonceptivas al mismo tiempo para evitar eso. Ya, así que no hay problema. No hay problema. ¿Ya? Ahora, siempre y cuando obviamente esa persona no tenga contraindicación de usar un anticonceptivo combinado. Pero si tú estás usándolo es porque obviamente no tienes ninguna contraindicación, y en ese sentido si te tienes que tomar 2, 3, 4 juntas porque en el fondo te olvidaste, hay que tomarlas. Pero lo más importante que quiero decir es que si es que te estás olvidando recurrentemente de tus pastillas y te tienes que normalmente tomar 2, 3, 4, eso quiere decir que hay que cambiar el método anticonceptivo. O sea, las pastillas no son para ti. Y ahí hay que usar algo que no dependa tanto de tener que tomarte algo todos los días. Vamos a la siguiente pregunta, 11:48. La siguiente pregunta dice así. Hola doctora y hola a todos en el matinal. Tengo una pregunta. Si tengo problemas a la tiroides, en mi caso hipotiroidismo, ¿qué método anticonceptivo me recomienda? Buena Hipotiroidismo, ¿qué método anticonceptivo? Esa pregunta la responderá al regreso de la pausa la doctora Chong. Si tienen más preguntas también hazlas a través de nuestro WhatsApp o de nuestro hashtag Buenos Días TVN. Regresamos así de cortito, Simón, así de cortito, ya volvemos.
estamos acá en el Buenos Días a Todos cuando son ya las 11:56. Oye, cómo pasa el Camila. tiempo. Y teníamos una pregunta porque estamos con la doctora Chong, estamos hablando de los métodos anticonceptivos, de la pastilla, la pastillita anticonceptiva, y había una pregunta anteriormente que tenía que ver con algo que tú también tienes. Sí, exactamente, con el hipotiroidismo. Así que queremos escuchar nuevamente la pregunta para hacérsela a la doctora. Hola doctora y hola a todos en el matinal. Tengo una pregunta. Si tengo problemas a la tiroides, en mi caso hipotiroidismo, ¿qué método anticonceptivo me recomienda? Ya. En el caso del hipotiroidismo, la verdad es que no hay mayor contraindicación de ningún anticonceptivo, ya no así como otras enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión, ya, o si yo fumo. Todas esas cosas, sí hay ciertas pastillas o ciertos compuestos que podemos utilizar y hay otros que no. Pero en caso de hipotiroidismo, la verdad es que no. Puedes usar, digamos, anticonceptivos combinados o de solo progestinas. Eso no hay problema, así que no habría contraindicación. Perfecto. Bueno, es bueno saberlo porque muchas veces a mí me pasaba, me daban una marca en específico, ¿ah? Ya. Pero bueno, eso tiene que ver con cada No, doctor. no hay problema. Y si bien con el hipotiroidismo, problemas de tiroides, no hay mayor preocupación, ¿hay alguna condición de salud que sí implique una revisión muy exhaustiva del tipo de anticonceptivo? Sí, por eso como les comentaba, la hipertensión arterial, sí, por ejemplo, hipertensión no podemos utilizar anticonceptivos que tengan estrógenos, ¿ya? Y en ese caso sería como... Solo progestinas puras, ¿ya? O no hormonal, en este caso, ¿ya? O sea, puede ser cualquiera de estas dos opciones y dentro de las progestinas puras hay varias opciones, ¿ya? No solo pastillas, así que no hay... Vamos a hablar o sea, también en un ratito de eso, eso. de los parches anticonceptivos, de la Súper. famosa T, si es buena, si no es Buenísimo. buena. ¿Tenemos otras preguntas? Tenemos varias que nos han llegado a través del WhatsApp, más 569-9407-0107, directa respuesta de la doctora Chong. Si tengo me pregunta mi ombudsman, que es básicamente mi esposa, que está muy atenta, que le mando un saludo porque estamos de aniversario además el día de hoy. Entonces, mi regalo de aniversario es una consulta en vivo con la ginecóloga. Mira qué buen... Mira qué bien. Ella tiene una regla muy dolorosa. Están cagados. Entonces dice, si es recomendable para... Ella tiene una condición de infertilidad. Nosotros tuvimos una fertilización in vitro para mi segunda hija, pero así todo dice, quiero seguir tomando porque tengo una regla un poco dolorosa. ¿Es recomendable para aquellas personas que tengan esa condición? Sí, mira, en ese caso cuando uno tiene dolores en la menstruación es súper importante primero estudiarlo, ¿ya? Saber por qué, ¿ya? Y segundo, efectivamente, si veo que no hay una causa, digamos, secundaria y es, por ejemplo, una dismenorrea primaria, es decir, por mucha inflamación, nos va muy bien con los anticonceptivos, ¿ya? Hay muchos anticonceptivos que nos van a ayudar a disminuir ese dolor, incluso no tener dolor. Hasta incluso podemos decir, mira, no tengamos menstruación, o sea, sangrados durante 3 meses y así, en el fondo, evitamos este dolor. Así que, de todas maneras. En ese caso, mire. en el caso de la señora, por ejemplo, de Simón, ¿qué es más recomendable o más sano, entre paréntesis? ¿Es tomar anticonceptivas o tomarse de repente un ibuprofeno en la época del periodo? Depende qué es lo que yo quiero. O sea, si por ejemplo quiero no usar anticonceptivos y solo quiero ir como por el primer paso, en el fondo que uno dice el primer escalón, es muy bueno hacer cambios de estilo de vida, hacer ejercicio, comer saludable. Hay varias cositas que podemos hacer naturales, como por ejemplo la leche dorada, ¿ya? Y ahí en la esos leche dorada? La casos leche dorada. hay una leche que se prepara como con cúrcuma y varias mire. cosas. ¿Y ¿Sí? eso? Y que disminuye la inflamación y va bastante ¿En bien su con Instagram aquella... está la receta? La A vamos a subir. cocinar con la La vamos a doctora. subir. Sí, súbala, porque buen dato, me Leche parece. dorada, qué buena, Sí. no había escuchado. Entonces nos puede servir para disminuir la inflamación, ¿ya? En la menstruación. Y además los analgésicos que tú me decías. O sea, Claro. podemos usar analgésicos y hay mujeres que con eso andan maravilloso, no requieren nada más. Pero si, por ejemplo, yo quiero además cuidarme o nada de lo anterior me resulta, los anticonceptivos súper buenos para eso. Tengo otra pregunta a través de nuestro WhatsApp que dice, dice, ¿qué pasa si no me tomo las pastillas blancas de descanso? Ya. Bueno, las pastillas blancas, bueno, que en realidad pueden ser de varios colores porque depende de la marca, Claro. ya, hay de varios colores, pero en el fondo las que son de menor cantidad de otro color. Ya. Sí. Esas son las placebo. Eso quiere decir que esas pastillas no tienen los principios activos, es decir, no tienen las hormonas. Entonces esas pastillas se toman para que por un lado descamemos, es decir, tengamos ese sangrado, ¿ya? Y segundo, para que no nos olvidemos que una vez que terminamos esas pastillas de descanso, tenemos que partir la caja nueva. ¿Pero qué pasa si no me las tomo? Porque hay muchas Si no, mujeres si que no lo te las saltan tomas, para no tener el periodo. No pasa nada. Ah, no, ya es que eso son cosas distintas. Pero es Porque que yo lo me hacen puedo, por eso es yo lo me que lo yo puedo escucho. saltar, es decir, no tomármelas, pero no tomar nada en esos 7 días. Por ejemplo, 7 días de pastillas de placebo, no me las tomo esos 7 días
y no pasa nada. Y vas a tener tu sangrado ahí y da lo mismo si te la has tomado o no, sino que más que nada para ordenarse y acordarse cuándo te corresponde la caja nueva. Pero en este otro caso, que por ejemplo yo me la salto, pero en realidad me la salto para partir otra caja y seguir tomando pastillas activas, eso es para no sangrar. Y ahí en esos casos no hay ningún problema. Por ejemplo, yo tengo mis vacaciones. De hecho, ¿qué me pasó a mí? Yo tenía mis vacaciones, tenía que sangrar en esa semana. Yo dije, no quiero sangrar, obviamente no quiero ir con menstruación. Y empecé a tomar anticonceptivas y no tuve sangrado. ¿Cuántas veces puedo repetir ese saltado, digamos? Uno podría usarlo mucho tiempo, pero lo ideal, yo lo que recomiendo es que cada 3 meses. ¿Por qué? Porque así evitamos tener este sangrado tipo spotting, que se llama, que es como sangrado escaso, café, en cualquier momento. O sea, prefiero... puede suceder. Puedes empezar de repente a sangrar en cualquier momento. Entonces, por eso es mejor cada 3 meses. Tenemos otra pregunta. A través del audio la escuchamos, 12:02. Hola, buenos días. Quiero hacer una consulta. Con mi pareja queremos tener hijos y yo dejé de tomar pastilla. Entonces quería saber cuánto tiempo se demora uno en quedar embarazada sin las pastillas. Ya. Bueno, gracias. Ahí, famoso descanso. Eso. Mira, una vez que uno, en este caso las pastillas anticonceptivas, si uno las suspende, a los 7 días después de haberlas suspendido, ya el eje se vuelve a activar. Por lo tanto, uno dice que a los 7 días uno ya pierde el efecto y uno podría ovular. Ahora, otra cosa es que quedes embarazada inmediatamente. ¿ya? Depende de la edad también. Recuerden que el embarazo normal uno puede demorar hasta 1 año si es bajo los 35 años y sobre los 35 años la recomendación es esperar 6 meses y que si ahí no pasa nada, recién consultar con un ginecólogo o ginecóloga de fertilidad. Mira, otra pregunta. Sí. Esta es bien relevante. Dice, ¿es mito o realidad que las pastillas puedan producir cáncer de mama? Nos llegó a través del WhatsApp. Ya, eso también es súper importante. O sea, no producen cáncer. Uno podría tener la susceptibilidad de tener cáncer y que, bueno, tomé la pastilla y justo después aparece, porque iba a aparecer igual. Pero, por ejemplo, mujeres que han tenido cáncer de mama, que tienen un cáncer activo, no pueden usar anticonceptivos, por ejemplo, con estrógeno ni progestágeno. O sea, ahí en ese caso tienen que usar algún método no hormonal, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tú me dices si es que la pastilla produce cáncer, no, ¿ya? Porque además no que causa efecto, digamos. No, además que la cantidad de los compuestos que tiene es bastante baja. De hecho, en el embarazo uno tiene mucha más carga hormonal que tomando pastillas. Miren. Doctora, otra pregunta de nuestro WhatsApp dice, ¿desde qué edad es recomendable tomar pastillas anticonceptivas? Ya, bueno, depende para lo que yo quiera. O sea, si la idea es generar anticoncepción desde el momento que la niña ya desee, digamos, iniciar su actividad sexual. O sea, ojalá siempre anticiparse, no esperar a que ya inicie la actividad sexual y partir un método anticonceptivo. Ojalá antes, ¿ya? Entonces, da lo mismo la edad, ¿ya? Lo importante es que sea antes de iniciar la actividad sexual, ¿ya? Las hormonas no tienen edades, digamos, en que uno recomiende que sea ni mínimos ni máximos, ¿ya? Uno podría utilizarlo siempre y cuando no haya contraindicaciones. Hay una pregunta acá que, a ver si la entiendo bien. Alejandra dice, pregúntale a la doctora si es bueno tomar pastillas de 3 meses de corrido. Escuché que era mejor. Te llega la menstruación solo 4 veces al año y así evitas malestares. Ya, eso es lo que yo les estaba comentando hace un ratito. Que uno puede saltarse las pastillas placebo y partir otra caja, digamos, inmediatamente para no sangrar, ¿ya? Y eso es recomendable si uno lo quiere hacer así cada 3 meses para poder así de esta forma tener sangrados 4 veces al año, ¿ya? Pero eso siempre y cuando uno quiera hacerlo de esa forma. O sea, no es algo que sea obligación. O sea, si uno quiere tomarse todos los meses y necesita ver ese sangrado todos los meses, también está súper bien. Es que uno pensaría que es parte de lo normal que debe hacer tu cuerpo. Una especie de desintoxicación también. O sea, yo al menos lo veo de esa forma. Como que no me saltaría para no menstruar. Ya, ahí yo lo que les explico a mis pacientes es que eso no es una menstruación. Cuando yo tomo pastillas o uso una hormona, ese sangrado que yo tengo no es una menstruación, porque la menstruación es secundaria a una ovulación, a un ciclo menstrual, y yo no tengo ciclo menstrual cuando estoy usando hormonas. Por lo tanto, ese sangrado es por deprivación. Es decir, yo dejo de tomar la pastilla activa y empiezo a sangrar, ¿ya? Y ya, entonces por eso es que yo puedo manejar mi sangrado cuando uso hormonas. Ahora, distinto es una mujer que no usa ninguna hormona y no sangra, no tiene menstruación. Eso no es normal. Acá en el consultorio de la doctora Chong del Buenos Días a Todos. Soy operada bariátrica hace un año. ¿Qué anticonceptivo me recomienda? Ya que tengo entendido que nosotros los bariátricos no podemos tomar pastillas.
depende qué cirugía bariátrica tiene. Ya, por ejemplo, si es una cirugía restrictiva, así como es, por ejemplo, la manga gástrica, o si es una, por ejemplo, que es esta de el bypass gástrico. En caso de bypass, no pueden usar, sí o sí no pueden usar anticonceptivos orales porque no hay una mala absorción, ¿ya? Pero en el caso de las mujeres que tengan manga gástrica, la recomendación es que puedan ojalá usar algo por otra vía, pero no está contraindicado el oral. O sea, ellas pueden usar orales, ¿ya? Okay. Una pregunta, mira, que como extraña, pero Claudio nos dice que él por casualidad, por error en realidad, se tomó una pastilla anticonceptiva y se asustó mucho. ¿Ya? ¿Pasaría su nombre eventualmente si toma una...? Nada, no pasa nada. Ni un problema. No le va a pasar nada. Doctora, quería preguntarle sobre los anticonceptivos, los diferentes tipos de anticonceptivos que existen. ¿Cuál es el más recomendable según usted? Y también saber qué pasa con los óvulos, si se sigue ovulando o no, de acuerdo si se toma el anticonceptivo. Pero no me lo respondo ahora porque vamos a ir a una pausa y ya volvemos más con la doctora Chong, que está buenísima este tema. Ya estamos con la doctora Chong. Como habíamos dejado planteada recién, la pregunta era: ¿qué anticonceptivo recomienda usted como ginecóloga? ¿Y qué tanto es el mito realidad de que las anticonceptivas retrasan la ovulación? Que se puede seguir ovulando más años, digamos. Ya, a ver, no existe el anticonceptivo ideal, ¿ya? O sea, digamos, yo no te puedo decir qué es lo mejor para ti. Aquí la que tiene que decidir es la usuaria, y después de toda una consejería completa que se le da. ¿Por qué les digo siempre esto? Porque para mí, a lo mejor, yo puedo decir, sí, si tú me preguntas por efectividad, es mejor, por ejemplo, colocarte un dispositivo intrauterino hormonal. Pero, por ejemplo, a mí me puede dar miedo querer ponerme un dispositivo y digo, no, para mí lo mejor va a ser una pastilla anticonceptiva. Otras van a decir, no, a mí se me olvidan, entonces no pueden usar pastillas, ¿ya? Entonces depende de cada mujer. Acá lo más importante es que tú tomes la decisión con toda la información disponible. Ahora, si me preguntas por efectividad, los métodos más efectivos que existen hoy en día son los métodos, digamos, que son de larga duración, que son el implante, que es un implante que se coloca en el brazo que dura 3 años, dispositivos intrauterinos, que pueden ser con hormona o sin hormona, como es la de cobre, que son, digamos, esos 3 los más efectivos que sean reversibles. Y si es no reversible sería la esterilización quirúrgica. Perdón, ¿tiene efectos secundarios los que acaba de decir? Mira, tanto el chip como todos los métodos anticonceptivos pueden producir ciertos efectos secundarios. Ahora, ninguno que sea algo grave. Lo que sí hay que tener súper en consideración que estos métodos en general, los que son hormonales de larga duración, producen irregularidades del sangrado. Eso quiere decir que puede pasar que no tengas menstruación, puede pasar que tengas, pero como manchones, varios días en forma impredecible, como puede que te llegue normal. O sea, ahí hay que estar súper abierta que eso puede suceder. Y la de cobre lo que hace es que puede aumentar tu sangrado, la cantidad de sangrado y el dolor. ¿Ya? Buenos días. O sea, ahí tener ojo. Buenos días, doctora Chong. Tengo días. lupus. ¿Puedo tomar cualquier pastilla anticonceptiva? Ya. No, en caso de lupus, ahí hay que también tener ojo, siempre tener una consejería anticonceptiva con tu especialista para poder decidir cuál es la mejor opción, porque efectivamente no puedes usar cualquier método anticonceptivo. Ya, tenemos más preguntas a través de nuestro WhatsApp y dice, empecé con el proceso de la menopausia y la matrona me suspendió los anticonceptivos y tengo pareja. ¿Cómo me debo cuidar porque ya no me llega la regla desde noviembre? Ya, a ver, la menopausia se define como 1 año sin menstruación. Ahí recién yo digo que estás en menopausia. Antes de eso se llama climaterio. Y en el climaterio ocurren todos estos síntomas que se nos vienen antes de la menopausia, que es como los bochornos, ¿cierto? Los sangrados irregulares, todo eso. Y ahí tienes todavía riesgo de embarazo. Por lo tanto, la recomendación es que si sigues con actividad sexual, mantener tus anticonceptivos 1 año después de tener la menopausia. Así que no es recomendable suspender tus anticonceptivos porque existe igual, aunque sea muy mínima, igual existe una posibilidad. Un año después. 1 año después porque existe una cosa que se llama como una transición de la menopausia. Entonces, que ahí puede llegar a quedar embarazada. Igual puedes llegar a quedar embarazada. Entonces, por eso hay que tener ojo. Tengo una pregunta. Doctora Chong, recientemente se han conocido de marcas de anticonceptivos que han venido con algunos fallos. ¿Cómo puedo saber que la que yo uso habitualmente está libre de esos problemas?
Pucha, lamentablemente no es muy fácil poder darse cuenta porque depende cuál sea la falla. Pero, por ejemplo, si hubo un caso en que la falla era que los anticonceptivos venían a la mitad o cambiados, los placebos con los activos. Entonces ahí hay que tener súper alto ojo de si estás tomando orales, por ejemplo, revisar tu blister, que tenga todas sus pastillitas, que sean todos los colores que corresponden y que no vengan, digamos, en la mitad o algo así, ¿ya? Y en ese caso es la forma que tenemos nosotros como usuarios de confiar en que está todo bien, pero si no, si hay otro tipo de falla, la verdad es que no es mucho lo que nosotros podemos saber. Doctora Chong, Elizabeth Chong está conversando con nosotros y Josefina está en algún rincón de la capital con otra pregunta. Josefina, te veo, te escucho, te saludo, te abrazo. Sí, aquí justamente Marisol le tiene una pregunta a la doctora Chong, así que Marisol, el micrófono es suyo, cuéntenos. Hola doctora, quería hacerle una consulta. Tengo una amiga que tiene el Implanol y ha subido de peso, estrés, muchos problemas. Y tengo otra amiga que usa el DIU y no ha tenido ningún problema. ¿Por qué pasa eso? Perfecto, ahí está la pregunta, doctora. La escuchamos. Ya, hola, ¿cómo estás? Mira, los implantes, la verdad es que no ha demostrado que aumentan de peso de por sí el método, pero sí se ha visto que hay muchas mujeres que sí aumentan de peso a pesar de todo esto, de que sabemos que no lo hace. Y muchas veces es porque puede aumentar la ansiedad. Sí. Ya, entonces a mí yo me al pasó eso, de aumentar sentir la que me pongo ansiedad, más ansiosa. como más y por supuesto voy a subir de peso. Ya, entonces podría hacer eso. A diferencia de el dispositivo intrauterino que no tiene tantos esos efectos como el implante. Otra cosa que también se ha visto es que muchos psiquiatras, por ejemplo, también dicen que si alguna mujer tiene patología psiquiátrica, idealmente también no utilizar los implantes, ¿ya? Pero eso también muy del consejo, así como off record, porque en verdad la evidencia no muestra que aumente de peso ni que en el fondo no altere el ánimo, pero sí he visto, y yo también lo he visto en la experiencia, que hay mujeres que pueden estar más afectadas con el uso del implante. Nuestra querida editora Jessica, que estuvo cumpleaños el día de ayer, a quien saludamos en la pantalla, me mandó una pregunta en alemán, porque me tiene que ver usted acá. Dice, tengo síndrome antifosfolipidoco. No puedo tomar cualquier anticonceptivo y me recomendaron la T, pero no me la quiero poner, me da miedo. ¿Cuál me recomienda, doctora? Sí, mira, efectivamente el síndrome antifosfolípido es uno de los grandes, digamos, contraindicaciones de uso de estrógenos. Así que sí, ahí la recomendación es que pueda usar un método anticonceptivo, que en este caso puede ser una progestina, que puede ser el dispositivo intrauterino, claro, el implante, o si no un método ya, una T de cobre, o si no ya algo no hormonal. Que en este caso sí hay varios métodos naturales que son muy efectivos si uno lo estudia y se capacita bien, como es el método sintotérmico. ¿Ya? Método sintotérmico es muy efectivo, pero siempre y cuando lo usemos súper bien y nos capacitemos bien. O sea, no es llegar y usar. Lo que pasa es que el método sintotérmico evalúa varias variables, ¿ya? Temperatura, ¿cierto? Ovulación, moco, mucho calendario, es como que mezcla todo. ¿Ya? Pero sí, cuando no toma, eso cuando no toma. Esto es no hormonal, estamos hablando de naturales. Sí. ¿Ya? Y este método natural, la verdad es que muchas mujeres lo están usando hoy en día porque quieren conocer su cuerpo, quieren aprender a conocer su cuerpo, aprender a conocer su ciclo ovulatorio, entonces su ciclo menstrual. Entonces, yo la verdad es que si alguien no quiere usar anticonceptivo, yo le digo, mira, puede ser no hormonal, digamos, puede ser una T de cobre, y si no quiero una T de cobre, sabes que el método sintotérmico es muy bueno. Hay que tener como regular el periodo. Pero tengo que, mira, no necesariamente, porque te enseñan muy bien a conocer cuándo estás fértil. Claro. Sí. Entonces, y además que esto requiere tiempo, o sea, no es llegar y un mes y listo, partamos con el método sintotérmico, sino que hay todo un seguimiento y ahí uno aprende y sabes que es súper bueno. Tengo una pregunta acá a través de nuestro hashtag Buenos Días TVN de Estivalis. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un anticonceptivo que dice CD, por ejemplo, Vexa CD, versus solo Vexa? Ya, y eso es lo que hablamos de por los placebos, ¿ya? En el fondo hay algunas que no tienen placebo, no tienen las pastillas de color y solo tienen 21 comprimidos. Entonces tú tomas los 21 activos y luego haces un descanso de 7 días. Pero un descanso que yo me tengo que acordar de que en 7 días más tengo que partir la caja nueva. A diferencia de las otras, son pastillas que traen los placebos. Por lo tanto, yo nunca me voy a olvidar, nunca me voy a fallar. Tiene menos tasa de falla por lo mismo. Porque nunca dejo de tomar pastillas. Ya, doctora, una pregunta. ¿Es verdad que puede fallar una T de cobre o un chip
¿Qué pasa en esos casos? ¿Sí o no? Pero no me conteste ahora porque vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más, doctora. Pero por favor. Y bueno, Tiene muchas preguntas ahí, mira, ahí en pantalla ves el teléfono que es el más 569-9407-0107, nuestro hashtag Buenos Días TVN, porque la doctora Elizabeth Chong está hablando de los mitos, las realidades, lo que creemos o no creemos sobre los métodos anticonceptivos. Y han llegado muchas preguntas. Bueno, Yamira, que le gusta esto del misterio, había dejado plantear una pregunta. Sí, habíamos dejado, ¿es posible quedar embarazado con un dispositivo o con este El famoso implante? Sí, totalmente, porque acuérdense que ningún método es 100%. ¿Ya? Tiene un riesgo muy bajo, menor a menos 0,1, pero no significa que nada. O sea, existe un porcentaje de que igual puede fallar, así que ojo que a pesar de que sí, sabemos que es full seguro, igual existe la probabilidad y ahí en este caso lo único método que es 100% es la abstinencia sexual, pero ninguna otra. Ahora, Catalina de la Florida dice, tengo migraña hace 5 años, ¿ya me lo debería cambiar? No. Porque el año pasado se aprobó ya por la FDA y por el Instituto de Salud Pública de Chile que el DIU Mirena dura 8 años. Así que no hay que sacarse. Doctora, nos llega una pregunta. Esto es muy recurrente y lo hemos visto. Quería preguntar por los anticonceptivos y el riesgo de un ACV, un accidente cerebrovascular. Sí, existen riesgos siempre y cuando no haya sido bien elegido el método anticonceptivo, ¿cierto? Porque si yo tenía una contraindicación a usar, por ejemplo, estrógenos, como por ejemplo una hipertensión arterial o por ejemplo lo que habíamos comentado antes, el síndrome antifosfolípido, el lupus, sí puedo aumentar obviamente mi riesgo de trombosis y por ejemplo tener un accidente cerebrovascular. Así que sí. Y al revés, si tengo baja presión. Ya, si tengo baja presión no es una contraindicación de ningún método. Perfecto. Sí. Acá nos pregunta Claudia, dice, pregúntale por favor a la doctora, mi hija usa Novafem. Ya. Y ha subido de peso. Antes era un palito y ahora también le están creciendo las mamas. Ya, ahí, ojo, bueno, ese anticonceptivo es un inyectable mensual, ¿ya? Por si no lo sabían, es una inyección que se coloca una vez al mes y es combinado, es decir, tiene estrógeno y una progestina. Ya, esos métodos, como les decía, los anticonceptivos no aumentan de peso. Y aquí hay que tener ojo porque a lo mejor es que ella está teniendo su desarrollo, está teniendo su pubertad, su adolescencia, y la adolescencia coincide en que cambia el cuerpo, ¿cierto? No siempre somos iguales, durante toda la vida vamos a cambiar nuestro metabolismo, así que no, hay que ver si hay otras causas, no necesariamente pensar que es la inyección. Perfecto, acá Doc, otra pregunta, dice, tengo la T nueva que salió, con ella me salieron muchos quistes en los ovarios, ¿es normal porque no me llega el periodo? Ya, sí, mira, no sé si será esa el DIU que estamos hablando, pero el DIU hormonal, digamos, el DIU hormonal puede generar mayor riesgo de tener de repente quistes, ¿ya? Pero estos quistes en general solo desaparecen, al cabo de los 3 meses desaparecen, así que no es problema, ¿ya? Y ahí lo que hay que hacer es ir observando, ir controlando en caso de que aparezcan, ¿ya? Pero no pasa nada y eso no afecta tampoco la fertilidad, digamos, ni tampoco es que esté funcionando mal el anticonceptivo. Ojo también con eso, acuérdense que esos métodos anticonceptivos pueden generar que no llegue menstruación y eso es totalmente esperable. Doctora Chong, tengo disautonomía, sufro desmayos en la menstruación. ¿Puedo tomar anticonceptivos orales? Nos envía una amiga ahí a través de nuestro WhatsApp que está puesto en pantalla para que usted pueda hacerle una consulta acá a la doctora Chong. Sí, puedes usar anticonceptivos y ahí es súper importante que puedas controlar el dolor con algún, digamos, puede ser con medidas básicas como lo que decíamos, cambio de estilo de vida, analgésicos o algún anticonceptivo, y eso porque hay que evitar que tengas tanto dolor por un lado porque no es normal y no debemos, digamos, ver nuestra vida afectada por la menstruación, por el dolor, por lo tanto sí hay que estudiar y ver qué pasa y hacer algo para que no tengas ese dolor y en ese caso totalmente, porque si tienes además disautonomía, o sea, el dolor te puede generar que te puedas desmayar con mayor frecuencia, entonces de todas maneras que es importante que trates ese dolor. Sandra nos pregunta, mira, interesante esto, dice, dice Sandra, mi hijo está por cumplir 14 años, es transmasculino y tomaba levonorgestrel por 6 meses y no le llegaba menstruación hasta hace poco que estuvo como un mes con menstruación. Ahora le dieron una inyección que es cada 3 meses. ¿Eso de que no le esté llegando la menstruación le puede provocar algún daño para cuando sea mayor? Ya,
No, recuerden que eso es no le está llegando menstruación porque está usando un anticonceptivo que hace que no llegue menstruación probablemente, ¿ya? Y en algunos casos sí podrías tener menstruación, por eso es que yo les decía que estos métodos de progestinas puras generan irregularidad del sangrado, así que es esperable lo que le está pasando, ¿ya? Y no le va a generar ningún problema a futuro. De hecho, es súper importante que él pueda, en el fondo, controlar esa menstruación, porque obviamente si él es un trans masculino no quiere tener sangrado, así que claramente está súper bien, así que no va a haber ningún problema. No hay, ya que está haciendo esa transición, sí, en este caso mujer a hombre, ¿no hay algún otro método o alguna cirugía o algo que permita, no sé, o la necesidad de esa generación de hormonas igual va a ser importante en su desarrollo? Mira, sí, es que en el fondo se trata con, por ejemplo, anticonceptivos, otros casos también después se agrega testosterona en algunos casos de que quieran ya utilizar para cambiar, digamos, otros caracteres secundarios, que uno quiera, por ejemplo, ser más masculino, también se puede, y eso también va cortando el sangrado, todo, pero eso hay varias posibilidades, digamos, y ahí mucho depende de qué es lo que quiera él para poder, en el fondo, hacer esta transición. Ya, acá tenemos otra. Dale. ¿Simón? No, dale, por favor. Ya, dice, tengo 49 años, tomo anticonceptivo y últimamente tengo mucho sangrado en mis reglas. Mi médico dijo que es bueno sacarse el útero intravaginal porque evito tener cáncer uterino. Ya. Bueno, ahí es súper importante, a los 49 años puede ser que haya otra cosa también en el útero, hay que estudiarlo, o sea, puede que haya miomas, puede que haya un pólipo, puede que haya adenomiosis, hay muchas patologías que no pueden hacer que tengamos más sangrado. Y además estás en un periodo que se llama climaterio, que es lo que te decía yo, previo a la menopausia, donde también las menstruaciones se vuelven más locas, como que hay meses que sangro más, otros menos, hay meses que se salta, o sea, es parte también del periodo que estás viviendo, pero para eso tienes que ir, obviamente, como vas a tu gine, que te pueda orientar, pero no es la primera opción decir que hay que sacar el útero, ya, porque es una cirugía y las cirugías tienen riesgo. Entonces, a menos que no haya una causa que requiera, digamos, sacar el útero, la verdad es que no es la primera recomendación sacar el útero. Nuestra querida Pitu, que está en terreno, nos envía vía WhatsApp una pregunta. Dice, soy jaquecosa y me recomendaron no tomar anticonceptivos orales. ¿Me hará mal también otro tipo? Ahí es súper importante que cuando uno tiene migrañas, por ejemplo, migrañas ya sea con aura o sin aura, ahí lo ideal es que utilicemos anticonceptivos de solo progestinas, ¿ya? O no hormonales, pero si es que es hormonal, de solo progestina, es decir, sin estrógenos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, los estrógenos me van a hacer doler más la cabeza y también porque aumento el riesgo de alguna enfermedad cerebrovascular en caso de que tenga una migraña con aura. Así que, ojo ahí, no hay que usar estrógenos. Doctora, con mi pareja el único cuidado que tenemos de momento es las píldoras. ¿Podría llegar a quedar embarazada? ¿Es necesario que él utilice preservativo también? Ya, sí, pues puedes quedar embarazada. Recuerda que el uso, depende si es el uso típico o perfecto, puede ir desde 0,3 hasta un 7-8% de falla. Así que sí, hay que siempre, obviamente uno puede, siempre existir el riesgo. Y aquí siempre la recomendación es usar doble protección. Es decir, usar algún anticonceptivo hormonal, ¿cierto? Y uno de barrera. Y en este caso, el hombre, por ejemplo, puede usar un preservativo. Y porque además recuerden que el único método que me va a cuidar de una infección de transmisión sexual es el preservativo. O digamos una barrera, ¿ya? Así que hay que utilizar un doble método. Me hizo acordar hablando de eso que salió una especie de preservativos para mujeres. Sí, llegó a Chile el preservativo femenino, ¿ya? Que es el condón femenino. Y totalmente recomendado porque recuerden que lamentablemente pasa estas cosas, pero hay hombres que a veces dicen que están usando, ¿cierto?, el preservativo y no lo usan o se lo sacan o además se puede romper. Entonces, ojo ahí que nosotras las mujeres también nos podamos cuidar, ¿cierto?, de la infección de transmisión sexual. ¿Es similar a un preservativo de hombre? Sí, solo que hay que usar, claro, hay que tener las precauciones de usarlo bien y todo, pero sí, de todas maneras, súper buena noticia para nosotras las mujeres. Mira, nos escriben desde la Argentina, te ven a través de la señal internacional, nos escribe Luciana y tiene la siguiente pregunta. Le colocaron a ella mal el anticonceptivo chip hace 4 años y no se lo pueden retirar, no se lo pueden sacar. ¿Le afectará en algo a largo plazo? ¿Qué tiene que hacer nuestra amiga Luciana desde la Argentina? Sí, mira, lamentablemente pasa también, hay veces que el implante queda muy profundo.
queda muy profundo, entonces después es muy difícil poder retirarlo. Y ahí en ese caso, o se trata a alguien que sea experto en retirar implantes profundos, o hacerlo en pabellón, ¿ya? Porque aquí ya requiere una incisión más grande. Claro. O si no, si es que ya, digamos, no hay forma de sacarlo, tampoco va a haber mayor problema de que eso quede ahí. Se dio cuenta porque le sonó la alarma a la salida del negocio. Son tontos, no sean lesos. Gladys, también con el hashtag Buenos Días TVN, dice, a ver, ¿por qué los expertos jamás dicen que los anticonceptivos pueden producir trombosis cerebrovascular? Si son tan dañinos, ¿por qué los recomiendan? A mí me lo prohibieron, me dio una trombo y ahora no puedo usar ningún anticonceptivo, ni siquiera preservativos. Wow, claro. Ya, a ver, no, yo creo que no es que los anticonceptivos sean muy dañinos, para nada. Los anticonceptivos son una excelente herramienta que tenemos para poder planificar las gestaciones, o sea, para controlar, ¿cierto?, los embarazos no deseados. Así que, para nada, yo creo que es una excelente noticia que existan los métodos anticonceptivos, ya sean hormonales o no hormonales, ¿ya? Pero claro, lo que pasa es que lo importante es que sea bien elegido, digamos. Por eso es que uno no puede llegar y partir y tomar lo que uno quiera o usar lo que uno quiera, sino que requieres una consejería para decidir qué es lo mejor para ti. Así que de todas maneras que si uno lo hace de esa forma, digamos, los riesgos son muy bajos, ¿ya? Ahora, es raro que le hayan también prohibido los de barrera, porque los de barrera, a menos que tenga una alergia a algo, pero también existen sin látex. Entonces, ahí ojo, porque no debería haber contraindicación de eso. Perfecto. Sí, que se me pierden. Tengo tantas que se me pierden. Doctora Chong, tengo el dispositivo Mirena desde el 2019 y me cortó la menstruación por varios años y hace 6 meses estoy con cólicos y sangrados al igual que antes. ¿Es normal? Sí, lo que pasa es que el dispositivo intrauterino, que en este caso es el dispositivo hormonal, que es Mirena, se aprobó por 8 años como anticonceptivo. ¿Ya? Pero nosotros también ocupamos muchas veces, los ginecólogos usamos los dispositivos intrauterinos con hormona para también controlar sangrados muy abundantes y para esa función, ¿ya?, el efecto solo dura alrededor de 5 años. Ya después de eso podrías empezar a tener más sangrados o spotting, ¿ya? Pero el efecto anticonceptivo se sigue manteniendo. Así que, ojo, 8 años efecto anticonceptivo, control de sangrados puede ser 5 años. Si fumo, ¿puedo tomar pastillas, doctor? Ya, depende cuánto fumas y tu edad. ¿Ya? En general, la recomendación va a ser que si tú fumas, no usar anticonceptivos que tengan estrógenos, ya usar solo de progestinas puras. Ahora, si es que tienes más de 35 años y fumas más de 15 cigarros al día, o sea, sí o sí no estrógenos, ya, en este caso solo progestinas. Pero si no, claro, podría utilizarse un estrógeno, pero lo ideal, la recomendación así como general es, si fumas, mejor no usar estrógeno. Mire, acá tengo otra pregunta de Josefina. Dice que si estoy utilizando este método anticonceptivo, la pastilla y tengo alguna duda, ¿puedo utilizar la píldora el día después? Sí, totalmente. La píldora de emergencia, ya uno la puede utilizar. Que es lo que conocemos como píldora del día después. Exacto, sí. Uno la puede utilizar todas las veces que sea necesario. Eso también es un mito decir que uno lo puede ocupar solo una vez en el año o 2 veces en el año. Uno lo puede ocupar cada vez que uno crea que puede existir un riesgo. Pero es dañina igual, ¿o no? No, no es dañina, no, es un mito que de pensar que es una bomba de hormonas y todo eso. Y 2 métodos anticonceptivos simultáneos, por ejemplo, pastillas y un dispositivo. Pastillas y un implante. Claro. Pero ¿por qué voy a estar usando? No sé. O tú dices un Nos pregunta José. La pregunta es, pastillas más un dispositivo intrauterino. No, o sea, no es que no es necesario, porque el dispositivo intrauterino y los implantes son muy seguros, más seguros que las pastillas, por lo tanto, no es necesario ahí en ese caso usar doble método hormonal, ¿ya? Con uno está suficiente. Hay veces que necesitamos usar hormonas orales para poder controlar algunos sangrados medios incómodos que nos dan con los implantes, por ejemplo, ¿ya? Y ahí no hay problema. Ahí no hay problema usarlo por un par de meses. Los anticonceptivos orales también no hay problema, ¿ya? Pero no es necesario. O sea, si uno piensa que es como para ver si es que es más seguro desde el punto de vista anticonceptivo, no es necesario porque ya los implantes y dispositivos muy seguros. Ya, dice, mi consulta es que tengo el tratamiento Implanol y llevo hace 3 meses que sangro todos los días. ¿Es normal
o tengo que cambiar de tratamiento? Es primera vez que uso este anticonceptivo. ¿Cuánto llevaba? ¿3 meses? 3 meses. Ya, sí. Lo que pasa es que los implantes pueden producir estos sangrados irregulares que les decía. Y dentro de esos sangrados irregulares es tener un spotting continuo, es decir, tener manchones tipo café varios días, 15, 20 días en forma impredecible. Pero 3 ¿ya? meses no es es algo mucho. que uno espera. Entonces, cuando ya es muy persistente ese sangrado, hay cosas que podemos hacer para cortar ese sangrado de frentón y después puede ser que eso vuelva a pasar en el futuro. Pero podemos hacer cosas, así que tienes que ir con tu gine o con tu matrona o matrón que te puso el implante para ver opciones de poder cortar ese sangrado. Oye, recordemos, ahí en pantalla está el @, de la doctora Chong, justo ahora ya no está, pero estaba aquí, póngalo ahí de nuevo, para que la gente la pueda seguir Ahí en sus está. redes sociales. Es Gine la Activista. Sí. Gine la Activista, para que la sigan en redes sociales. Ahí está siempre dando contenido. De hecho, ahora iba a lanzar uno bien interesante Sí, sobre esperen ahí. barreras Sí. para algunas incursiones. Vamos a decirlo así por el horario. Sí, exacto. Otra consulta, a mi hija le dura muchos días la regla, hasta 20 Ya. días. Ella no se cuida con nada, tiene 20 años y también le salen muchos granitos en la cara. ¿Por qué le sucede esto? Bueno, porque como no está usando... ¿Qué edad tenía? 20. 20 años. Lo que pasa es que a la edad de los 20 años puede ser que uno tenga la piel más grasa, ya, o uno puede tener más tendencia a tener acné, por ejemplo. Claro. Entonces, por supuesto que puede que me salgan las espinillitas, todo eso, y ahí en ese caso hay cosas que podemos hacer, por ejemplo, solo usando tratamientos dermatológicos, y otras veces podemos también acudir a los anticonceptivos para poder ayudarnos a controlar esa grasitud. Perfecto. Oye, hay más preguntas. Hay más Hay preguntas. una pregunta, chiquillos, disparatada. Por favor. Tanto impacto. Respeto, por favor. Doctora, usted dijo que no importa la edad para empezar a tomar estas pastillas, sino que va a depender del momento en que llegue la primera regla. Pero esa primera regla, ¿hay algún margen de edad? Claro, en general, bueno, en Chile más o menos la edad en que llega la primera menstruación es alrededor de los 8 hasta los 13 años, más o menos esa es como la edad promedio en que llega la menstruación hoy en día, ¿ya? En las niñas. Entonces, desde ahí podría llegar la menstruación y es algo que está dentro digamos, de lo normal, Algo normal. ¿ya? Y ahí, obviamente, bueno, dependiendo del uso que yo le quiera dar al anticonceptivo, que puede ser de repente para controlar la cantidad de sangrado, los dolores, ¿ya? Puedo empezar a usar anticonceptivos en esa edad, o también la actividad sexual. No tenemos que desconocer que hoy en día también la actividad sexual parte desde mucho antes. Entonces también ahí no cerrar los ojos ni ponernos una venda, porque lamentablemente eso va a seguir, eso sigue pasando. Por lo tanto, lo tenemos que, mejor es prevenir, ¿cierto? Usar un método anticonceptivo a que después estemos con cosas que, digamos, lamentando embarazos no deseados. Doc, mientras antes me llega la regla, antes me llega la menopausia también. No necesariamente existe esa correlación, ¿ya? Pero sí, podría pasar que si te llega antes, puede llegar antes, pero no necesariamente, para nada. No hay una Hay gente que dirección directa. piensa que la menopausia te va a llegar a la misma edad que le llegó a tu madre. Ah, sí. No necesariamente, ¿ya? Pero sí existe, por ejemplo, si tu mamá tuvo una menopausia precoz, entonces podría pasar que uno igual tiene que estar ojo que eso no te vaya a pasar a ti, porque sí puede tener una, digamos, una tendencia genética, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que pasar, eso hay que tener ojo. O sea, no es que si a mi mamá le dio a los 50, a mí me va a dar a los 50, o lo mismo en la menstruación. A mi mamá le llegó primero la regla a los 13 y a mí me va a llegar a los 13, para nada, ¿ya? Depende de muchos factores genéticos, pero también de factores, digamos, del ambiente, ya que van a ir modificando la edad en que llega la menstruación. ¿Se puede volver a tomar anticonceptivos después de 12 años? Y le agrego un dato. ¿Por cuánto tiempo puedo tomar un anticonceptivo? No, Pero uno- antes que responda, Ay, dale. vamos a ir Pero- nuevamente a un corte Me y ya gusta venimos eso. con lo más. El autor. La doctora Chong. ¿Durante mucho tiempo? ¿O cuánto tiempo es lo recomendable para tomar? No, todo el tiempo que sea necesario, o sea, todo el tiempo que lo necesites el método anticonceptivo y no se agrega alguna contraindicación, puedes utilizarlo sin problemas. Ahora, lo que sí yo les recomiendo es que muchas mujeres toman anticonceptivos, los dejan, toman, los dejan, y eso en forma frecuente, eso no está recomendado, ¿ya? Porque puede aumentar los riesgos de trombosis. Así que si vas a usar un método anticonceptivo, tranquila, segura, no va a pasar nada, que lo puedas usar todo el tiempo que tú lo necesites. Pregunta de Jo Valenzuela. Dice, ¿es necesario suspender mi método anticonceptivo si estoy embarazada?
Sí, por supuesto. Si estás embarazada, no hay que usar método anticonceptivo porque no lo necesitas. Pero ojo que si es que te embarazaste y estabas usando pastillas anticonceptivas, no pasa nada, no va a haber ningún problema para tu bebé. Oye, creo que hemos logrado canalizar muchas de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Quedaron muchas guardadas, ahí las vamos a guardar en un cajón para la próxima vez que nos visite la doctora Chong. Un aplauso para llegando de sus vacaciones. Y recuerden seguirla en su cuenta de Instagram, que Sí, Gine el activista. Gine el activista, para que la sigan. Nos vamos ya, muchas Nos gracias. vamos a ir, pero recordarles, mañana hay un evento de beneficio en el Teatro San Ginés, así que Sonrisa Esperanza para la quinta región. Vamos a estar con muchos comediantes ahí en el San Ginés, así que no se lo pierdan. ¿Vas a estar tú? Voy a estar ahí, vamos a estar ¿Quién animando. Vamos a estar con Martín Cárcamo animando ahí, va a estar Charola Pizarro, van a estar Los Centella, van a estar muchísimos Charola comediantes. Pizarro. Sí, va a ser como el humor clásico, va a estar, se une mañana al Teatro San Ginés. Ya, Pórtate bien, ¿eh? Sí. hacemos un hasta mañana. Cuídense, que estén muy bien. Chao. Lo había cachado.